¿Cuál es el ateo más ilustre, el más conocido, el más mediático de nuestros días? Dawkins, Richard Dawkins. Si algo caracteriza a Dawkins, no es su buena educación. Dawkins es un grosero, es un maleducado, es una persona extraordinariamente, atención a la palabra, agresiva. Dawkins es agresivo. Ravi Zacharias, de quien toma nombre la fundación que está organizando Reboot, en su último libro, Jesús entre dioses seculares, Jesus Among Secular Gods, refiere la siguiente anécdota. Estaba dando Dawkins una conferencia en Washington y alguien del público preguntó: ¿cómo tenemos que responder a los cristianos? ¿Qué argumentos tenemos que darles? Y Dawkins responde: búrlate de ellos, ridiculízalo, mock them, ridicule them. Esta fue su palabra, su respuesta. Interesante respuesta, ¿verdad? Como psiquiatra no puedo por menos que psicoanalizarla. No resisto a la tentación de psicoanalizar la agresividad de Dawkins. Y este es mi primer argumento. ¿Qué hay detrás de tanta agresividad? La respuesta desde el punto de vista psicológico es sencilla. Frustración, inseguridad, vacío. Cuanto más segura se siente una persona de sí misma, tanto menos necesita recurrir a la violencia, sea verbal o sea del tipo que sea. Y esta es la razón que me lleva a mi primera respuesta. No soy ateo, en primer lugar, porque el ateísmo deja unos vacíos, deja unas preguntas básicas en la vida sin responder. Y estas preguntas generan agresividad en el peor de los casos, como Dawkins, o frustración en el mejor de los casos. Y cuando uno experimenta la frustración es porque no ha podido responder a las grandes preguntas que nos hace la vida. ¿Cuáles son las preguntas que llenan una vida y cuya respuesta nos da satisfacción y su ausencia de respuesta genera frustración y agresividad? Yo sugiero que son tres. Son tres preguntas básicas que son las que nos permiten tener una filosofía de vida, una cosmovisión, pero sobre todo las que nos satisfacen las necesidades más profundas del alma. Primera pregunta: ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Un sentido de origen. En segundo lugar, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la vida? Un sentido de identidad, ¿de dónde vengo? Un sentido de propósito. Y en tercer lugar, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Se acaba la vida aquí? Esperanza. Recordad estas tres preguntas y estas tres palabras. Una identidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? El ateo responde a esta pregunta
Soy un puñado de genes y células. Un simple puñado de genes y células. Y como tal puñado, cuando se acaba la vida, se acaban los genes y se acaban las células y se acabó todo. No hay un sentido de identidad. Si soy simplemente puñados y células, genes y células, un puñado de genes y células, ¿para qué estoy aquí? ¿Y qué diremos de la esperanza? El ateísmo es un sistema que no puede dar un sentido claro de identidad, no puede dar un sentido claro de propósito, pero sobre todo el gran déficit del ateísmo para mí es que es un sistema sin esperanza. El ateísmo es una fábrica de desesperación. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Vas a pasear por el campo y ves un paisaje precioso y te asombras y le das gracias. ¿A quién le das gracias? Tú, como creyente, yo le doy gracias a Dios. Y me regocijo porque le puedo dar gracias a Dios. ¿A quién le da gracias un ateo? Al azar. Gracias, azar. Gracias, azar, por haber hecho esto tan precioso. No quiero burlarme de la creencia de un ateo, lejos de mí hacerlo. Pero es triste tener que darle gracias a una cosa al azar. Gracias, azar, por este paisaje tan precioso. El ateísmo es en sí mismo generador de desesperanza. ¿Y qué diremos? ¿Qué diremos de la forma de morir de una persona creyente, de una persona atea? No lloréis como los que no tienen esperanza, decía el apóstol Pablo, porque hay dos posibilidades de llorar. Se puede llorar con lágrimas llenas. Hay lágrimas llenas de esperanza. Y estas lágrimas, como decía Unamuno, las lágrimas llenas de esperanza curan. Pero hay otras lágrimas que son lágrimas vacías. Y las lágrimas vacías, recordando a Unamuno, irritan, son como vinagre en los ojos. El ateo muere sin esperanza porque simplemente es un puñado de genes y células y ve la vida simplemente como un azar.